Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a seguir estudiando el concepto o de las clases de términos en una expresión algebraica. En un video anterior estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con términos homogéneas, heterogéneas, términos semejantes, y en esta oportunidad vamos a continuar viendo otro concepto de términos o clasificación de términos que es importante conocerla para poder diferenciar dentro de una relación o una expresión algebraica o una escritura de expresiones algebraicas. Tenemos el primer ejemplo de términos no semejantes. Cuando hablamos de términos no semejantes, es aquel donde la letra son diferentes y también si hay letras iguales, pero se puede diferenciar por su exponente. Es decir, cuando son dos términos, serán no semejantes entre sí cuando difieren en su parte literal o su factor literal, ya sea letra y exponente, y no son lo mismo, ¿no? Tenemos el primer ejemplo aquí de término no semejante, x, 7xy y 3xz. O sea, aquí hay xy, aquí hay xz. X es igual, pero se difieren las y y z. Por lo tanto, son términos no semejantes. Podemos escribir otra que decíamos donde existen las letras que son iguales, pero sí se diferencia en el exponente. Por ejemplo, tengo 5ab y 6a cuadrado, 6a cuadrado b. Aquí las b son iguales, a también tiene la misma letra, pero se diferencia por su exponente, Por lo tanto, son términos no semejantes. Entonces, cuando hablamos de términos semejantes, son expresiones donde las letras y exponentes difieren, ¿no? Las letras pueden ser iguales, pero sus exponentes son diferentes. O cuando las letras son diferentes también. O sea, todos de los casos forma parte de términos no semejantes. Veamos el segundo ejemplo, o el siguiente término, que sería términos equivalentes. Los términos equivalentes, la palabra lo indica, donde dos o más expresiones algebraicas son equivalentes, es aquel cuando tiene el mismo valor numérico, o sea, representa lo mismo. Por ejemplo, tengo 0,5 igual a un medio, ¿no? Si yo divido 1 entre 2 es igual a 0,5, es lo mismo. Por eso se dice que es un término equivalente. Aquí hay otro ejemplo, tengo A multiplicado por B más C. Aplico la propiedad distributiva, sería A por B y A por C. Son equivalentes o es lo mismo mediante la propiedad distributiva de la multiplicación. Este que está arriba es lo mismo que está acá abajo por la propiedad distributiva. Si a cada uno le damos un número, podemos comprobar y va a dar exactamente lo mismo. Bien, entonces continuamos con otros términos, otra clasificación de término racional. Cuando hablamos de término racional, estamos hablando de una fracción. Es decir, es aquel término algebraico que no tiene radical, ¿no? Es una expresión de tipo fraccionaria. Por ejemplo, tenemos aquí 3a cuadrado sobre b al cubo o x al cubo y al cuadrado sobre z. Es una expresión racional. La expresión racional, como decimos, es una expresión de forma fraccionaria. Aquí tenemos otro término que es el término irracional. Es aquel donde el término algebraico tiene radical. Hay una raíz, ¿no? Ya sea aquí como tenemos en el numerador, porque aquí tiene el denominador 1, o hay una expresión de radical en el denominador. Independientemente como esté, compone los términos irracional porque está compuesto por raíces. Bien, está compuesto por raíces. Entonces, en conclusión, hacemos un resumen. Los términos irracionales es cuando el término algebraico tiene radical
Y los términos racional cuando es aquel término algebraico que no tiene radical, tiene una escritura en forma fraccionaria o de fracción. Y tenemos el términos equivalentes cuando son iguales, o sea, representan lo mismo, pero se representan con una escritura diferente, ¿no? Son equivalentes, son lo mismo, pero escrito de otra manera. Y los términos no semejantes se difiere en la letra y su exponente. Hay letras que son iguales, pero sus exponentes son diferentes, o son diferentes la letra. De estas formas hemos terminado, y para continuar con la próxima práctica conviene suscribirse. Hasta luego.